Hoy continuamos nuestro estudio y bueno, continuamos en esta mañana con el estudio del sermón del... Eso, ahí Jaime está poniendo atención. El estudio del sermón del... Eso, el sermón del monte. Y hemos llegado hace ya varias semanas a la oración, al modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Hemos estado viendo detalles propios de este modelo y hemos argumentado ya varias veces que es una guía. Recordemos, es una guía que el Señor Jesús nos da para que nosotros podamos aplicarla en nuestras oraciones. Dijimos que inicia con una invocación, ¿recuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos invocando al Padre Celestial y al hacerlo estamos reconociendo su grandeza, estamos reconociendo su majestad. Dijimos que reconocemos que al hacer esto nos dirigimos al Creador, al Dios justo, al proveedor, al protector, al Dios soberano sobre todas las cosas y muy importante, al Dios que entregó a su único Hijo para morir por nosotros. O sea que todas estas cosas están implícitas en la frase Padre nuestro que estás en los cielos. Luego vimos que hay tres peticiones. Y dijimos que estas tres peticiones giran todas en torno a los intereses de Dios. O sea que antes de nosotros presentar nuestras peticiones personales, el enfoque de nuestra oración ha de ser la gloria del Señor, los intereses del Señor. Y por esta razón es que la primera petición que vemos en el modelo de oración es santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y dijimos que lo que estamos diciendo con esto es reverenciado sea tu nombre, respetado sea tu nombre. Básicamente es eso lo que quiere decir. Luego la segunda petición la vimos la semana anterior, venga tu reino, venga tu reino. Y dijimos que incluye varias cosas, incluye el deseo en nuestro corazón porque las personas conozcan de Cristo. También incluye la expectativa en nuestros corazones por el reino futuro del Señor, que tiene que ver con su segunda venida, el reino milenial y el reino eterno. Todo esto está incluido cuando decimos, venga tu reino. Llegamos en esta mañana a la tercera petición, muy importante. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esta petición, la tercera petición, está muy conectada a la segunda. Y es obvio, piénselo así. Si nosotros le decimos al Señor, Señor, venga tu reino, ¿sí? Deseo que venga tu reino, deseo el reino de Dios en medio mío, en medio nuestro. Está claro y ya lo hemos dicho, todo reino requiere de un rey, necesita un rey, requiere de la presencia del rey. Y obviamente si tenemos un rey, pues la voluntad del rey es parte de todo lo que estamos pidiendo. No podemos pedir, venga tu reino, sin que la voluntad del rey se haga. ¿Tiene sentido, cierto? Ahora bien, este rey, y rey con R mayúscula, este rey es soberano. Este rey manda. Y su voluntad es parte inseparable de su reino. Repito, no podemos pensar en el reino sin el rey y en el rey sin la voluntad del rey. Hágase tu voluntad. Lo hemos dicho 1,000,000 de veces todos. Todos hemos repetido esta frase. Me atrevo a decir que todos lo hemos hecho en algún momento. ¿Cuál es mi deseo, hermanos? Mi deseo en esta mañana es que hoy comprendamos qué le estamos diciendo al Señor cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Es importante que entendamos qué es lo que le estamos pidiendo. Vamos a ponernos de pie como es nuestra costumbre para leer la palabra del Señor. Leemos una vez más del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 6 al 13. Mateo 6, versos 9 al 13. Capítulo 6, versos 9 al 13. Si no tienen Biblia, pueden tomar una Biblia. Tenemos varias Biblias para que puedan seguir la lectura, aun cuando todos no sabemos o la mayoría no sabemos esta oración. Dice el Señor,
Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Palabra de Dios, hermanos, por favor, tomemos asiento. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esa es la petición. Eso es lo que estamos pidiendo al Señor. Estamos pidiendo que la voluntad de Dios sea manifestada aquí en la tierra como es manifestada en el cielo. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. El Salmo 103 en el verso 20 nos da una idea de la voluntad de Dios en el cielo, cómo la voluntad de Dios se cumple en el cielo. Escuche el Salmo 103 verso 20. Dice: bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. ¿Qué dice esto? Los ángeles en el cielo obedecen la voz del Señor. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estamos diciéndole al Señor que así como se hace allá, se haga acá. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a hablar más adelante de esto, obviamente, en detalle. Pero primero quiero resaltar algunos aspectos de la voluntad de Dios. O sea, hay varios aspectos importantes con respecto a la voluntad de Dios que vamos a mirar en esta mañana. El primero lo he titulado voluntad de propósito. Voluntad de propósito. Voluntad de propósito que considera los propósitos de Dios que podemos llamar propósitos grandes, propósitos que tienen que ver con el universo, propósitos que tienen que ver con la creación, con la redención del hombre, por ejemplo, con el llamado de un hombre al ministerio. Todas estas cosas son parte de lo que hemos llamado el voluntad de propósito, ¿sí? Vamos a darles algunos ejemplos. La creación. La creación ha sido parte o es parte de la voluntad de propósito de Dios. Sabemos que a través de la creación el Señor muestra muchas cosas de Él, ¿sí? Muestra su infinito y asombroso poder. Al punto que los hombres, dice Pablo, no tienen excusa al rechazar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque lo invisible de Dios se ve claramente a través de la creación, es lo que él dice en Romanos. Escuche las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 4:11 con respecto a la creación. Dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es parte de la voluntad de propósito de Dios. El plan de salvación, como ya les dije, es otro ejemplo. Gálatas 1:4, por ejemplo, leemos que Cristo, dice, se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 1:5. El apóstol Pablo escribe que Dios predestinó a los creyentes, algo que a mucha gente no le gusta. Dios predestinó a los creyentes, dice, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Juan 6:40, el Señor Jesucristo habla de la voluntad del Padre con respecto a la redención del hombre. Y mire lo que dice él. Dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Los padecimientos de Cristo, voluntad del Padre. Su segunda venida, voluntad del Padre. Reino milenial, voluntad del Padre. Reino eterno, voluntad del Padre. Esta es una voluntad de propósito extensa
que incluye muchas cosas. Ahora bien, el llamado del ser humano al ministerio es otra muestra de voluntad de propósito. Ustedes han visto que Pablo permanentemente en sus cartas inicia prácticamente todas ellas diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea que ese llamamiento del hombre está cobijado dentro de lo que es la voluntad de propósito de Dios. Otro más, la repartición de los dones espirituales. La repartición de los dones espirituales es algo que el Señor da. Primera de Corintios 12:11 dice que todas estas cosas, hablando de los dones espirituales, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Voluntad de propósito. Y hay un aspecto extremadamente importante de la voluntad de propósito de Dios y tiene que ver con la aflicción, el sufrimiento del creyente. Y de eso vamos a hablar más tarde, porque es muy importante, es importante tenerlo separado. Ahora bien, adicional a la voluntad de propósito, tenemos la voluntad que podemos llamar voluntad de mandato. Voluntad de mandato. ¿Cuál es la voluntad de mandato? Las disposiciones del Señor, lo que el hombre está llamado a cumplir, eso es voluntad de mandato. Es lo que Dios exige de los hombres en obediencia. Por ejemplo, hay muchos ejemplos: no matar, no codiciar, no mentir, no robar o honrar a padre y madre. Todas estas cosas son ejemplos de voluntad de mandato. Son diferentes, si se dan cuenta, al primer aspecto que acabamos de ver, y es parte de la voluntad de Dios. Y tiene que ver con caminar en obediencia a lo que Él dice. Este es el tipo de voluntad o este aspecto de la voluntad al cual se refiere el Señor Jesús cuando dice: Señor, Señor, muchos me dirán, Señor, 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 Señor. Pero ¿quién es el que entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no el que me dice Señor, Señor solamente. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en este texto y esto lo hemos dicho otras veces, la obediencia es la evidencia de la fe salvífica. Yo no me canso de repetir: cualquiera canta canciones, hermanos. Cualquiera levanta brazos, manos. Cualquiera dice: yo creo en Dios. ¿No dice la misma palabra del Señor que hasta los demonios creen? O sea que todas estas cosas realmente no dicen nada de nuestra realidad espiritual. La obediencia sí. El rey David, Salmo 143:10, con respecto a esta voluntad de mandato, ¿qué dice? Le dice el Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Voluntad de mandato. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice Pablo: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Todo esto son ejemplos de voluntad de mandato. Voluntad de mandato, y está relacionada nuevamente con la obediencia que le debemos al Señor. Ahora, hay un tercer aspecto de la voluntad de Dios muy interesante, al que hemos llamado la voluntad de deseo. Voluntad de deseo. Y aunque usted no lo crea, hay aspectos de la voluntad de Dios que no necesariamente están dentro de su voluntad de propósito. En otras palabras, hay cosas que Dios desea que no son parte de su propósito. Y usted va a decir: ¿cómo así? No entiendo. Primera de Timoteo 2:4. ¿Qué dice? Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Eso está en la Biblia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La pregunta es esta, hermanos: ¿son todos los hombres salvos? Y la respuesta es: sabemos que no. Sabemos que no. Sabemos que todos los hombres no son salvos. Eso es una realidad, porque no todos los hombres creen en Cristo. No todos los hombres vienen al conocimiento de la verdad. Pero según este verso, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué nos lleva a concluir esto?
Escuche esto es importante y muy interesante. Nos lleva a concluir que efectivamente Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero, y aquí viene el gran pero, no es lo que Él ha decretado. No es lo que Él ha decretado. Porque si Él lo hubiese decretado, todo el mundo sería salvo. Espero que estemos de acuerdo con eso. Que no podamos entenderlo del todo, eso es otra cosa. ¿Sí? Les voy a dar otro ejemplo. Segunda de Pedro 3:9. Dice el apóstol Pedro: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, escuche, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, de deseo, es que todo el mundo se arrepienta. La pregunta que hay que hacerse es: ¿todo el mundo se arrepiente? Y la respuesta es no. Sabemos que no. Sabemos que no. No todas las personas se arrepienten. Creo que podemos decir, espero no equivocarme, si decimos que podemos concluir que la voluntad de propósito prevalece sobre la voluntad de deseo. Por algún motivo que creo que está fuera de nuestro alcance, creo. De pronto alguien algún día me lo explique, pero creo que podemos decir la voluntad de propósito prevalece sobre la voluntad de deseo de Dios. Él quiere que todos sean salvos, pero ha establecido conforme a sus propósitos que la redención del hombre se lleva a cabo exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que Dios ha dispuesto. Solamente aquellos que creen en Cristo reciben la salvación, eso lo sabemos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. O sea que hemos considerado 3 aspectos de la voluntad de Dios: voluntad de propósito, voluntad de mandato, voluntad de deseo. Y ahora sí vamos a hablar del ingrediente que les dije hace un ratito. Parte de la voluntad de propósito, y es el sufrimiento. El sufrimiento en la vida del creyente. El sufrimiento, la aflicción. Empecemos por decir que tenemos que comprender que las aflicciones nuestras, las aflicciones del creyente, son parte del propósito de Dios. Lo voy a repetir. Las aflicciones del creyente son parte del propósito de Dios. Y yo sé que esto es contrario completamente a la idea nueva, la idea moderna en nuestro tiempo, que considera a Cristo como una fórmula para vivir libre de problemas. Y eso lo hemos hablado, ¿no? ¿Tiene usted un problema? Crea en Cristo. Hemos dicho incluso que hay una iglesia brasilera que se llama Pare de Sufrir. O sea, pare de sufrir. Esa es la idea básicamente en nuestro tiempo. Jesucristo se ha convertido realmente en una manera, en una estrategia, en un camino para que el que está enfermo se sane, para que el que es pobre se vuelva rico, para que el que tiene carro viejo tenga carro nuevo, para que el que tiene casa chiquita se la cambie por una grande. Hermanos, perdónenme, voy a decir una palabra fuerte: esa es una prostitución del evangelio. Eso es prostituir la palabra de Dios. ¿Qué es venir a Cristo, hermanos? Venir a Cristo es sinónimo de reconciliación con Dios. Acuérdese, todos éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos. ¿De acuerdo? Hemos recibido un nuevo corazón y la promesa de un destino eterno nuevo en la presencia de Dios. Venir a Cristo implica salvación, la salvación de nuestra alma. ¿Qué significa eso? No tener que enfrentar la justa ira de Dios. Cristo no vino a darnos carros y casas nuevas, hermanos. Puede darnos esas cosas también, pero no es el propósito por el cual Él fue a la cruz. Ahora, la ausencia de pruebas, la ausencia de problemas no es parte del beneficio de seguir a Cristo. Y esto lo hemos dicho. Si Él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo: en el mundo de pronto vas a tener aflicción. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso es certeza. Pero luego nos dijo: tranquilos, tranquilos, que yo he vencido al mundo. O sea que si usted tiene problemas como cristiano, no se sienta defraudado. No se sienta defraudado, especialmente, y no estoy hablando de cualquier problema. O
sea, no estoy diciendo que si usted va en la carretera a 100 millas por hora y lo para la policía, dice, ay, ahora tengo un problema. No, estoy hablando de problemas con respecto a su fe en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Tiene que ver todo con el mensaje. Porque esto es parte de decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hermanos, aprendámonos esto. Comprendamos esto. Escúchenme. El Señor está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en promover nuestra comodidad. Créame. Al Señor le interesa más que nuestro carácter se conforme más al carácter de Cristo, que estemos cómodos. Y tiene esto una razón de ser. Aquí vemos personas creyentes que hemos caminado con el Señor por años. Y sabemos que las pruebas son necesarias para acercarnos más al Señor. Esa es una realidad. Es una realidad. Nosotros cuando estamos pasando pruebas reconocemos de una manera mucho más profunda nuestra necesidad del Señor. Porque cuando todo está muy bien, tendemos a olvidarnos. Tendemos a creer incluso que como todo está bien, pues no necesito nada más. Obviamente es falso. Es falso porque necesitamos del Señor estando las cosas bien o estando las cosas mal, independientemente. La realidad es que las aflicciones ponen a prueba nuestra fe y la fortalecen. Santiago, el hermano del Señor, argumenta con respecto a esto. Él dice en Santiago 1, versos 2 y 3, dice que debemos considerarnos muy dichosos. Esas palabras son increíbles. Considérense muy dichosos cuando pasen pruebas. ¿A usted cuándo le han dicho eso? ¿Cuándo usted ha escuchado que le diga, considérate dichoso de pasar tribulaciones, pruebas, dificultades? Nadie dice eso, pero Santiago sí lo dice. ¿Por qué? Porque a través de estas pruebas nuestra fe es probada y nos hacemos, dice él, más pacientes. Más pacientes. O sea que tenemos una capacidad mayor, vamos desarrollando una capacidad mayor de enfrentar todas estas cosas de una manera digna del Señor. Ahora bien, si hay algo que hemos aprendido en el Sermón del Monte, es que nuestro llamado es a imitar a Cristo, ¿cierto? Ese es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo. Le hago esta pregunta, hermano. ¿Cómo es posible que podamos nosotros pretender imitar a Cristo sin sufrir absolutamente nada cuando Cristo, varón de dolores, experimentado en sufrimientos? O sea, si queremos ser como Cristo, no podemos pretender que nuestra vida sea un lecho de rosas. No se puede. Porque es que no es así, no funciona así. Pablo lo dice de esta forma en Filipenses 1:29. Este verso es hermoso y profundo. Dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, escuche, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Qué profundidad la que hay allí. O sea, les ha sido concedido que crean. Número uno, usted no cree porque usted es, como decimos por ahí, la última Coca-Cola en el desierto. No, usted cree porque al Señor le plació que usted creyera y me ha concedido el don de la fe. Pero no solamente eso, nos ha concedido creer y nos ha concedido sufrir por Él. Yo no sé si usted se da cuenta, pero la idea es que tanto el creer como el sufrir es un privilegio. Es un privilegio si sufrimos por causa de Cristo. Vamos a la petición nuevamente. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, Señor, yo quiero la voluntad de Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le pregunto, ¿dónde vive usted? En la tierra, ¿cierto? O sea que si usted dice, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, eso lo incluye a usted, eso me incluye a mí. En otras palabras, Señor, haz tu voluntad en mi vida.
haz tu voluntad en mi vida, es lo que le estamos diciendo, o parte de lo que le estamos diciendo. Y muy seguramente, esta voluntad incluirá sufrimiento, muy seguramente. Primera de Pedro 4:19 dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Usted lee ese verso y ¿qué aprende? ¿Qué aprendemos? Muy claro. Se lo voy a leer una vez más. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Qué concluimos? Que hay sufrimientos que son producto de la voluntad de Dios. Así de simple. Así de simple, así de claro. Hay sufrimientos que son parte de su voluntad. Pedro en primera de Pedro 3:17 dice que es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Y en segunda de Corintios 7:10, escuche, ¿a quién le gusta estar triste? Yo le pregunto, levante la mano si a usted le gusta estar triste, a ver, sea sincero. No veo una mano levantada. Pero la palabra del Señor dice que hay una tristeza, escuche, que es conforme a la voluntad de Dios. Tristeza que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Segunda de Corintios 7:10. O sea que están las tristezas. Hay tristezas que el Señor nos manda. Esto es completamente en contra de lo que se enseña hoy en día. De que el Señor lo único que quiere es nuestra, entre comillas, felicidad. No estoy diciendo que no lo sea así. No estoy diciendo que el Señor no quiera nuestro bienestar, pero es que a través de las tristezas y a través del sufrimiento, cuando provienen de Él, el Señor produce bienestar. Bienestar en muchos aspectos, pero va espiritualmente de manera principal. Usted ha escuchado este verso en Romanos 8, que todas las cosas son dispuestas por Dios, ¿cierto? Entonces te lo sabe todo el mundo. Todas las cosas las dispone el Señor para el bien de aquellos que le aman. ¿Sí? O sea que cuando nosotros le decimos al Padre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos incluyendo las pruebas que Él envía a nuestra vida. Es importante que usted y yo entendamos eso. Se lo acabo de demostrar bíblicamente. La voluntad de Dios y el sufrimiento están estrechamente relacionadas. Es parte de la voluntad del Señor. Y es como decirle esto al Señor. Mire, escuche esto. Yo no sé si usted alguna vez ha orado así. Escuche esto. Es lo mismo que decirle al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer para que se cumpla tu voluntad en mi vida. Si he de pasar grandes pruebas, que así sea. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Son palabras mayores. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos orado así? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, lo que tú quieras, Señor, como tú lo dispongas, Señor? Haz lo que tengas que hacer. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo estoy dispuesto a padecer lo que haya que padecer? Lo que sea, no importa, con tal de que tu propósito se cumpla en mi vida. ¿Quién oró de esta forma, hermano? ¿Quién oró así? Acuérdese. Acuérdese quién estaba completamente interesado en la voluntad del Padre, el Señor Jesucristo. Usted conoce ese instante, ese momento, probablemente uno de los momentos más bajos, más duros en la vida del caminar del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que es Getsemaní. Y usted sabe que la Biblia dice que Él estaba lleno de angustia, que estaba sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Bueno, porque sabía lo que venía. Sabía el sacrificio, no solamente físico, pero espiritual que venía. Sabía que Él iba a estar cargando en unas pocas horas con el pecado de toda persona que iba a creer en Él. Y precisamente por eso la Biblia dice que Él oraba con fervor.
y decía estas palabras, usted las conoce: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero luego dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que el Señor nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos orar. No es que nosotros no podamos querer algo. Él quería algo. Yo creo que ahí queda bastante claro que si por Él hubiera sido, Él hubiese preferido no ir a la cruz. Espero no estar diciendo algo que no sea. Pero creo que queda claro si Él le dice al Padre: Padre, si es tu voluntad que yo no tenga que ir a la cruz. Eso es lo que está hablando de pasar la copa, porque es la copa de la ira de Dios. Acuérdense que hemos hablado de esto. No necesariamente solamente del sufrimiento físico, pero de la ira de Dios. Tener que cargar con la ira de Dios. Acuérdense cuando Él estaba en la cruz: Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento más bajo de la existencia terrenal de Cristo. Ese momento, cuando hay esa separación entre el Padre y el Hijo por causa del pecado. Jesucristo sabía lo que venía y le dice: Padre, si hay alguna forma en que yo no tenga que pasar esto, que se haga. Pero luego le dice: pero no mi voluntad, sino la tuya. O sea, Cristo tenía una voluntad, en ese momento por lo menos. Ahora bien, sabemos el desenlace. La voluntad del Padre no era la misma en ese instante que la voluntad de Cristo, en el sentido de que horas después Cristo estaba crucificado. O sea, el Padre no eximió a Cristo de la cruz. Cristo se sometió a la voluntad del Padre y el Padre ejerció su perfecta voluntad, dejando que Cristo fuera a la cruz a morir por el perdón de los pecados de muchos. Lo que pregunto es esto: ¿qué muestra la actitud de Jesús en Getsemaní? Recuerde, es nuestro ejemplo. Queremos imitarlo. ¿Qué aprendemos de Él? ¿Qué vemos en la actitud de Él? Yo creo que hay dos elementos importantes que vemos aquí y vamos a hablar brevemente de ellos. Dos elementos: confianza y sumisión. Confianza y sumisión. Hablemos primero de la confianza. Confianza. Hermanos, es necesario confiar en el Señor para que nosotros podamos realmente desear la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que confiar en Él. ¿Qué es esa confianza? Es la certeza de que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida, así yo no lo entienda. Se lo voy a repetir. Esta confianza es la certeza, la seguridad absoluta de que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida, así yo no entienda esa voluntad y así me duela esa voluntad. ¿Por qué podemos confiar? ¿Por qué podemos confiar? Bueno, sabemos que la bondad del Señor es infinita. Sabemos que la sabiduría del Señor es también infinita, que su justicia es absoluta, que su fidelidad es perfecta, es inquebrantable. Podemos decir: el criterio de Dios es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el criterio del Señor es perfecto. No podemos pensar que nuestro criterio es mejor. Realmente no. El criterio del Señor es perfecto. Dios no comete errores. ¿Usted cree que el Señor comete errores? El Señor no comete errores. No puede cometer errores, no los comete. Sus pensamientos, sus caminos son más ¿qué? Más altos que los nuestros. Y su amor, hablemos de su amor, o sea, su amor por nosotros es más puro que cualquier amor que usted y yo podamos sentir. ¿Usted cree que usted ama? Amamos, pero no comparemos nuestro amor con la capacidad de amor del Señor, porque no la podemos comparar. Estoy seguro que ninguno de nosotros daría a ninguno de nuestros hijos por la prostituta y el asesino, ¿no? Eso fue lo que hizo el Señor. Eso es solo una muestra grande de su amor. Nosotros no podemos amar así. El Señor ama a los suyos, hermanos. Ama a los suyos, y ese amor es un amor que no se puede expresar con palabras. No hay términos humanos para expresar el amor del Señor. O sea que todas estas cosas deben generarnos confianza. Si el Señor no comete errores y nos ama de una manera única, ¿cómo no confiar en Él? Claro que debemos confiar en Él. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así nosotros no entendamos lo que nos pasa, no entendamos nuestras pruebas y así nos duelan mucho. Muchas pruebas duelen mucho. Pero
nosotros podemos tener la seguridad de que toda aflicción que sea parte de la voluntad de Dios en nuestra vida, bueno, ¿qué va a pasar? Va a culminar con un propósito bueno, va a culminar en beneficio nuestro, pero lo más importante, para la gloria de Él, para la gloria de Él. O sea, que su dolor y mi dolor, su aflicción y mi aflicción, por Cristo, lo que estamos o estemos sufriendo, padeciendo por la voluntad de Dios, al final del día trae gloria al Señor. Brevemente, hablemos del apóstol Pablo. Hemos hablado varias veces de él. Sabemos que padeció grandes aflicciones, muchas tribulaciones por causa de Cristo, y todas ellas eran parte de la voluntad de Dios. Todas. Entonces, no había sido ni siquiera, no se le había comunicado su llamado, y Dios, el Señor, le dice a Ananías, en Hechos 9, le dice, yo le voy a mostrar a Pablo, ¿no? Le voy a mostrar a Pablo, le voy a mostrar a Saulo, le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Sí, este es mi hombre escogido, pero yo le voy a mostrar lo que él tiene que padecer por causa mía. En otras palabras, por cuenta de mi voluntad. Esto se los he dicho muchas veces. Pablo no hubiera sido el hombre que fue sin el sufrimiento. Así de simple. Pablo no sería o no hubiese sido el hombre que fue aparte del sufrimiento. Esos sufrimientos lo llevaron a poder decir, por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo no me imagino una persona diciendo esas palabras con convicción que no haya sufrido. Para mí el morir es Cristo. Perdón, el vivir es Cristo y el morir ganancia. El vivir es Cristo y el morir ganancia. En otras palabras, que venga lo que venga. Eso es lo que está diciendo. Que venga lo que venga porque no tengo pierde. Filipenses 4, 12, 13. Ustedes conocen esta porción muy bien. Dice el apóstol, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Luego dice, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? Aquí que vemos, en lo que acabamos de leer, sabemos que Pablo padeció hambre y experimentó abundancia, padeció necesidades, también estuvo saciado, vivió en pobreza, experimentó prosperidad. ¿Cómo se puede decir eso? O sea, ¿cómo puede decir Pablo algo así si no hubiese experimentado lo que experimentó? Simple y llanamente no hubiese podido. Se necesitaba que Pablo hubiese sido en algún momento pobre y en algún momento haber padecido hambre y haber padecido necesidad para poder decir lo que dijo. Estas convicciones del apóstol Pablo son imposibles, escúcheme hermano, son imposibles sin el sufrimiento, imposibles. Es imposible hablar así, pero no solamente es hablar, porque cualquiera habla, es actuar. Y Pablo actuaba motivado por estas convicciones. Este hombre tenía unas convicciones muy firmes. Y eran esas convicciones las que llevaron al apóstol Pablo a dar absolutamente todo por la causa de Cristo. Pero esas convicciones fueron fortalecidas por el sufrimiento. Sin sufrimiento no hay nada de eso. Imagínese, convicciones que le permitan decir, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Cuando una persona llega allí, no tiene pierde. Ya, cuando uno entiende que la vida de uno está en manos del Señor, todo cambia. Les recuerdo, Pablo no era un superhombre, no tenía capa, no era un hombre de acero, era un ser humano. Ajá, inclusive chiquito, dice el pastor. Seguramente sí. Estos padecimientos fueron producidos por Dios, hermano. Fueron producidos por el Señor y tuvieron un efecto glorioso. Ahora bien, ¿quién es Pablo? Sin lugar a dudas,
Pablo es el hombre cristiano, el creyente más influyente de la historia. No hay otro mayor que él en términos de influencia. Casi la mitad del Nuevo Testamento escrita por él. Pero sin los sufrimientos, estoy convencido, hermanos, jamás Pablo hubiese sido el hombre que fue para la gloria de Dios. Y cuando de repente se le ocurrió por pedirle al Señor, ay Señor, aligera mi carga, el Señor le dice, bástate mi gracia. Qué lindo, ¿no? Estoy sufriendo, estoy padeciendo, Señor, dale por favor, 3 veces te he pedido y 3 veces, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo? ¿No te amo, Pablo? No, no le está diciendo eso. ¿Qué le está diciendo? No, no me interesa tu aflicción. No, no le está diciendo eso. Le está diciendo, necesitas la aflicción para que reconozcas en quién debes confiar. Para eso. Porque si a Pablo se le hubieran subido los humos, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Hermanos, la confianza en los designios del Señor es fundamental. Si realmente vamos a pedirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos confiar en Él, sabiendo que si su voluntad para nuestra vida incluye padecimientos, todo sufrimiento será para bien. Todo sufrimiento será para bien. Y hay una realidad. Para algunas personas, estos sufrimientos pueden no tener una resolución en esta vida. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay sufrimientos, hay padecimientos que duran hasta el día que nos vamos de aquí. O sea, les digo esto porque es importante que no se tome o se tenga la idea de que, ok, el Señor me va a quitar mi problema eventualmente, de pronto sí, pero de pronto no. Pero de pronto no. De pronto no. Ahora bien, escuche esto. Así no fuera, así la aflicción durara toda la vida. Estas aflicciones son leves y pasajeras. Y producen en nosotros, según el apóstol Pablo, un eterno peso de gloria. Siempre se los he dicho. Cuando tenemos aflicciones, tenemos que pensar en la eternidad. Por más larga que sea la aflicción aquí, es cortica si la comparamos con la vida eterna. Así dure 100 años acá, que ojalá no pase. Pero si pasara, es corta cuando comparamos con la eternidad. Y otra cosa importante, antes de entrar al siguiente punto y terminar, los sufrimientos nos hacen meditar en la eternidad. Nos hacen anhelar la eternidad. Nos acercan a ese día en el cual estaremos en la presencia de Dios. Es verdad. Claro, cuando estamos enfrentados a las tribulaciones, deseamos la vida eterna. Deseamos ese momento en el cual ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pecado. Esa debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo debe ser pensar, meditar, anhelar las cosas eternas, porque nuestra verdadera promesa está allá. Ya lo hemos dicho. Lo decimos casi que semanalmente. Nuestra ciudadanía no está aquí. No está. Estamos de paso por un corto tiempo. Pregunto. Llegó la pregunta. Para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. ¿Confiamos? ¿Realmente confiamos en el Señor, hermanos? Como para decirle, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida. Esa pregunta contéstesela usted en su corazón. ¿Realmente usted le puede decir al Señor, Señor, haz tu voluntad en mí, conmigo, lo que tú quieras, cueste lo que cueste? ¿Lo puede decir sí o no? Otra pregunta. ¿Queremos la voluntad de Dios sobre nuestra vida después de escuchar esto?
¿Queremos? O sea, la próxima vez que vayamos a orar le vamos a decir con el mismo ímpetu: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, lo que tú digas. Yo creo que la próxima vez lo vamos a pensar. Y si lo pensamos, ¿por qué, hermano? ¿Por qué lo pensamos? ¿Por qué conocer estas cosas nos puede llevar a de pronto dudar si realmente queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Porque le voy a decir algo. Escúcheme. ¿Es la voluntad de Dios o es nuestra voluntad? ¿Es la voluntad de Dios o es nuestra voluntad? Escúcheme lo que le voy a decir. Si nosotros decimos en nuestro corazón que no queremos la voluntad de Dios, ¿sabe qué estamos diciendo? Estamos diciendo: quiero mi voluntad. Y si decimos quiero mi voluntad, ¿sabe qué estamos diciendo? Mi voluntad es mejor que la tuya. ¿Y sabe qué significa eso? Arrogancia e ignorancia. Porque la voluntad nuestra no es mejor que la voluntad de Dios. Jamás será. ¿Estamos listos para decirle al Señor: hágase tu voluntad en mi vida? Vamos a la otra parte, que es la sumisión, y ya vamos a acabar. Sumisión. Sumisión es más breve. Morir a nuestra voluntad. Esa es sumisión. Morir a nuestra voluntad para alinearnos a la voluntad de Dios. Morir. Olvidarnos de nuestra voluntad. Y este morir está estrechamente relacionado con algo que hablamos la semana pasada: el señorío de Cristo. ¿Se acuerda? Que dijimos: todo el mundo quiere al Salvador, pero no todo el mundo quiere ¿al qué? Al Señor. Todo el mundo quiere al Salvador, no todo el mundo quiere al Señor. Y hermanos, si nosotros hablamos de sumisión, estamos reconociendo que Cristo es soberano en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Rey de reyes, Señor de señores, soberano. Sumisión implica que nosotros dependemos de la voluntad de Él. Nuestra voluntad ha de alinearse a su voluntad. Eso es parte de lo que es sumisión y tiene implicaciones a todo nivel. A nivel de pedirle al Señor su voluntad sobre el mundo, sobre la vida de las otras personas, sobre la vida mía, sobre nuestra propia vida. Todo esto requiere someter nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios que hemos sido comprados. Le hago una pregunta: ¿a quién se compra? ¿A quién? A los esclavos, ¿cierto? Ese es lenguaje de esclavitud, es la realidad. No vamos a hablar de la esclavitud aquí ahora, pero es lenguaje de esclavitud. Cristo nos compró con su sangre. ¿Qué significa eso? Le pertenecemos. Tiene derechos sobre nosotros. Y el esclavo, mis queridos hermanos, el esclavo, una cosa que define a un esclavo es que no tiene voluntad propia. La voluntad del esclavo está sometida a la voluntad del amo. ¿Estamos de acuerdo con eso? De manera general. Ok, si el Señor nos compró, nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Cristo. Por eso es que esa relación con Jesucristo, que es solamente el Salvador, pero hago lo que me da la gana y vivo como me da la gana, no es bíblica. No es. El Señor no solamente es el Salvador, es el Señor. Es nuestro Señor, es nuestro Rey, nuestro amo. ¿Qué dijo el Señor? El que quiere ser mi discípulo tiene que ¿qué? Tiene que, cargar su cruz y negarse a sí mismo. Ahí está. Negarse a sí mismo. Parte de negarse a sí mismo es decir: Señor, me olvido de mi voluntad. No es fácil, con la gloria, solamente con la gracia de Dios. Pero esa es la idea. Señor, me olvido de mi voluntad. Lo que yo quiero, mira, puedo querer esto, pero no importa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue lo que Cristo hizo en Getsemaní. Eso fue lo que hizo. Someterse a la voluntad del Padre. Ustedes han escuchado, ya voy a acabar, pero el llamado movimiento palabra de fe. Palabra de fe. ¿Qué es palabra de fe? Podemos llamar a existencia lo que queremos.
Entonces las personas resulta que llaman a existencia el carro, llaman a existencia la casa, llaman a existencia el trabajo, llaman a existencia la salud, llaman a existencia un poco de cosas que son parte de su voluntad y declaran su voluntad en nombre de Dios. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Pero no es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a pedir la voluntad de Dios, no a buscar imponer nuestra voluntad utilizando el nombre de Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Termino planteando unas pocas preguntas. Nuevamente, confianza. Estamos hablando de confianza y sumisión. ¿Tenemos la confianza de decirle al Señor, hágase tu voluntad? Hermano, esta está bonita. ¿Ha sometido usted su voluntad a la voluntad de Dios? Yo quiero decirle, dije algo similar la semana pasada. Puede una persona llevar muchos años en el evangelio. Puede una persona ser creyente de hace muchos años, pero no haber sometido su voluntad a la voluntad de Dios. No haber sometido su vida al señorío de Cristo. Sabemos que la palabra dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿O es nuestra voluntad la que es buena, agradable y perfecta? Hermanos, mi voluntad no es buena, no es agradable y tampoco es perfecta. Y perdóneme que le diga, pero la suya tampoco. Con amor, con amor. Sí. Que el Señor nos lleve a un punto de confianza, hermanos. Que le podamos decir con tranquilidad, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Haz tu voluntad en mi vida, Señor, cueste lo que cueste, haz tu voluntad en mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu palabra, damos gracias por tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, ¿cuántas veces no hemos dicho, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Hoy hemos aprendido, Señor, que tu voluntad es extensa. No pretendo en un mensaje haber hablado de manera plena de tu voluntad, pero por lo menos sabemos algunos puntos importantes. Señor, ayúdanos a someter nuestra voluntad a tu voluntad. Ayúdanos a reconocer que tu voluntad siempre es y será mejor que la nuestra. Ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos a someter nuestro corazón, reconociendo que le pertenecemos a aquel que pagó nuestras vidas con su sangre en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.